Hola, ¿cómo están? Soy Guille Petruccelli. En este video vamos a hacer un anillo que se llama Medio Sin Fin. Es un anillo clásico, muy visto. Es una de las alternativas para resolverlo. Hay muchas formas de poder hacerlo. Cualquier duda que les surja con respecto a la hechura del anillo, pueden escribirme al canal, que con gusto les voy a estar contestando a todos. Gracias. Vamos a tomar piedras de 2,50 y ya preparamos la cinta de 2,50. Recosemos. Vamos a sacar la medida con la cartulina, medida 15,5 en este caso. Cortamos y lo pasamos a la cinta, agregándole en el largo la medida de la cinta. De esta manera vamos a llegar al número con seguridad. Estando bien recocido, doblamos, presentamos, pase de sierra sobre la presentación para que la soldadura quede imperceptible. Y podemos soldar. Blanqueamos en sales y comenzamos a mandrilar firme con taco de madera, masa de nylon o expansor. Rectificamos laterales con la válvula sobre el TAS y vamos a rectificar buscando los 2,50 de diámetro de la piedra. Rectificamos interior y exterior, lo dejamos como para pulir. Cortamos otro tramo y lo vamos a laminar a lo largo en la hilera para con él poder hacer las grifas que van a ser de cinta. Habiendo laminado en la hilera, lo vamos a pasar por la chapera para generar una cinta y luego pasarlo a la trafila cinta. Si no hay trafila cinta, también se pueden hacer en la laminadora. Por supuesto que la trafila cinta lo que hace es dejarnos la cinta completamente rectificada, cosa que no pasaría con la laminadora. Ponemos vela para lubricar. Y trafilamos firme. Recosemos la pieza permanentemente. Dejamos en el blanqueo y pasamos al anillo. Vamos a marcar con compás de punta seca el centro de nuestra cinta, diámetro de la piedra y lo vamos a trazar sobre la línea central. Una vez hecho esto, con una punta de trazar vamos a marcar el centro entre línea y línea, el cual va a ser centro de cada piedra. Marcamos el asiento para la mecha. En este caso podemos usar una mecha de 1 milímetro, teniendo en cuenta que las piedras son de 2,5 milímetros. Vamos a trabajar con 3 tipos de fresa redonda, aumentando la medida hasta llegar al diámetro de la piedra. La idea es que la cintura de nuestra piedra facetada de 2,50 quede al mismo nivel que el material. Conseguido esto, con una fresa fisura, vamos a comer los laterales.
con la cinta ya blanqueada, vamos a hacer U, formas de U, que van a entrar sobre la cinta entre piedra y piedra, bien paralelo y ajustado. Lo ideal sería que una vez presentadas todas las grifas, por la parte inferior e interna del anillo no se observe ninguna luz para que la soldadura no sea para nada complicada. Fundente, payones chiquitos de soldadura, y una vez soldado cortamos el sobrante de grifas por adentro. Rectificamos todas las diferencias y pasamos a la parte superior. Eliminamos todas las grifas y vamos a emparejar con una lima plana, buscando obtener la misma altura entre todas las grifas. Probamos la medida de las piedras y rectificamos todo el exterior. Una gomita abrasiva para eliminar el excedente interno de las grifas para que no enganche. Con una goma de brillo hacemos los contactos entre una y otra y con fresa paragua empezamos a marcar la cintura de las piedras sobre las grifas. Colocamos 2 piedras mínimo, dado que las grifas son compartidas. Una grifa va a estar engarzando 2 piedras al mismo tiempo. Con apretador de bronce o acero plata cerramos las grifas, aseguramos de que no haya ningún tipo de movimiento. Con un burilanglet limpiamos cualquier diferencia entre grifa y grifa y le damos el corte de lustre a la parte superior. Con una gomita de brillo tocamos un poco la parte superior de cada grifa y podemos pasar a pulir. Espero que les haya gustado el video y si les gustó los invito a suscribirse al canal, así pueden estar atentos a los próximos videos. Muchas gracias.